El día de ayer finalmente se firmó la 7ª convención colectiva que va a beneficiar a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación. Para hablar sobre este tema y también sobre el acto de mañana, este compromiso con el presidente Nicolás Maduro, el compromiso con la patria, en definitiva, con nuestro pueblo, nos acompañan los profesores Luis Matos y Orlando Pérez, vicepresidente y presidente de SINAFUN. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ayer finalmente se logró la firma. Quisiéramos recordar qué cosas se firmaron y cuáles son los beneficios. Siempre se va por la parte económica, que es muy importante. Empecemos por allí y podemos ver los demás también. Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias por la oportunidad que nos brindan a los maestros de explicar, ya que han tenido la intención, algunos interesados en las elecciones que tenemos para el 8 de diciembre y las elecciones sindicales, de tergiversar y querer utilizar a los maestros y maestras, expresando que esta 7ª convención colectiva no ha sido una convención colectiva, primero, en unidad, segundo, que lo que conseguimos no es suficiente para los educadores y educadoras, y es propicio que expliquemos bien eso. ¿Es suficiente o no es suficiente? Empecemos por allí. ¿Se cumplieron las expectativas de la dirigencia sindical? El proyecto de la convención colectiva en el primer tramo era de 60%, que es un año, y el año comienza el 16 de septiembre del 2013 y culmina el primer año de administración el 16 de septiembre del 2014, y el sueldo básico, el aumento es del 66% nada más, el sueldo básico en ese trámite de un año. Pero la proyección de salario integral nos da aproximadamente del 100% de totalidad de ese aumento salarial en el primer tramo, sin contar con lo de seguridad social. Es decir, es más de lo que en principio se habían planteado las organizaciones sindicales. No, claro, lo que pasa es que nosotros nos planteamos fundamentalmente 4 objetivos. Recuperación del salario, que es correcto y lo logramos. Número 2, lo que tenía que ver con profundizar que ese sueldo que obteníamos en aumento porcentual debería tener incidencia, y esa incidencia la logramos con las primas y bonos. Número 3... ¿También lo lograron? Lo logramos también. Número 3, lo que tenía que ver, a juicio nuestro, con una demanda que tiene el magisterio. Y esa demanda que tiene el magisterio iba dirigido a lograr que ese aumento fuera protegido. Y en esa dirección hay 2 cláusulas a exprofeso que colocamos allí. ¿Cuáles son? Que tiene que ver con la vivienda de los trabajadores. Logramos reunirnos con el ministro Ricardo Molina de Hábitat y Vivienda y logramos un acuerdo donde vamos a levantar un censo, tanto el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el IPASME y las 9 organizaciones sindicales, para saber la situación que tienen los educadores a nivel nacional en materia educativa. ¿Hay una estimación siquiera, profesor, de cuánto es el déficit en materia de vivienda? Fíjate, en materia de vivienda, en la 6ª convención colectiva, nosotros habíamos solicitado 10.000 soluciones habitacionales. El IPASME, en este caso, que es el ente rector para el tema de la vivienda de los educadores, tiene una proyección aproximadamente de los 530.000 educadores que somos a nivel nacional, de unas 100.000 a 200.000 soluciones habitacionales. Sí, que se necesitarían unas 100.000 viviendas en aproximadamente. Aproximadamente. Pero el otro tema tiene que ver con la alimentación. Ahí nos decía el ministro Osorio 2 cosas bien importantes. Una, que la misión Mercal Obrera trae como consecuencia el combate contra aquella alimentación que produce obesidad, diabetes, que es muy rica en azúcar, y que los educadores y las organizaciones sindicales teníamos que hacer una política de prevención junto con el Ministerio de Educación hacia esa dirección, pero que además... va a haber mercado obrero para las docentes y los docentes. Correcto, estado por estado, con la nómina de los educadores y educadoras a nivel nacional, y tiene en este caso 3 proyecciones. Una bolsa para alimentación que va a contener un conjunto de productos que va desde 2 personas hasta 4 personas, que es la proyección que se ha hecho allí. Eso tiene un costo aproximadamente de 600 a 700 bolívares. De 5 personas hasta 8 personas es una proyección alrededor de 800 bolívares, 900. Y de
9 personas en adelante, 1.200 bolívares. ¿Cuándo comienza el mercado obrero para las docentes y los docentes? En noviembre, la primera semana de noviembre, probablemente estemos en el estado Miranda y en el distrito capital, arrancando en este caso con ese mercado obrero para docentes y las docentes a nivel nacional. ¿Cuándo empiezan a cobrar el incremento salarial? La homologación es el día martes. Esa homologación, por supuesto, va al Ejecutivo. El Ejecutivo sabemos que nuestro presidente ha dicho en varias ocasiones que quería el contrato colectivo. Lo hicimos en 7 días, 3 semanas. Primera vez nos reunimos con 5 ministros, primera vez, y hemos logrado cosas allí bien importantes. 25 de octubre, a más tardar la primera quincena de noviembre. Deberían ya las docentes, las profesoras y los profesores cobrar el incremento. El primer incremento. Es lo que se espera. Si se compara, profesor Luis Matos, bienvenido nuevamente, si se compara esta discusión con discusiones, por ejemplo, en la Cuarta República, ¿cuáles son los puntos de diferencia? Sí, bueno, buenas noches, un saludo a este bello programa y a todo el Magisterio Nacional que dio una gran lección. Yo creo que eso es una primera diferencia con relación a los tiempos de la Cuarta. El Magisterio siempre tuvo que hacer paros, conflictos, cualquier cantidad de acciones sindicales que atentaban contra el derecho humano a la educación y contra la estabilidad, incluso en algunos casos, de la tranquilidad pública, o las trancas, los paros, las quemas de caucho. Bueno, afortunadamente eso lo superamos. Es una gran diferencia. La otra gran diferencia es la temporalidad de discutir el contrato. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez el gobierno de Copey se negó a discutir contrato durante todo el quinquenio y tuvo que empezar el nuevo gobierno con un paro sindical para poder suscribir la convención colectiva. Hubo huelgas de hambre, etcétera. ¿Cuándo fue eso? Eso creo que fue Luis Herrera para los hinches, en esos tiempos. No hubo contrato, es decir, no se discutió. En el gobierno de Copey no, hubo que esperar el nuevo gobierno y hacer sus acciones conflictivas muy fuertes, ¿no? Esa es otra diferencia. Esta vez logramos el 13 de agosto introducir un proyecto unificado y ya estamos a 4 de octubre, por cierto, este día histórico, en el mes de octubre histórico de nuestro comandante Chávez, firmada la convención colectiva. Y como decía Orlando, tenemos la esperanza, claro, hay que hacer los ajustes de los software, de los sistemas de pago. Aspiramos que entre el 10 y el 25 de octubre podamos estar viendo concretado este ajuste salarial. Pero hay algo más importante todavía, que es la composición política de la mesa. Creo que muy pocas veces habíamos visto un encuentro de todas las federaciones sindicales, las 9 organizaciones sindicales, con SINAFUN al frente de ellas, porque claro, SINAFUN es el sindicato mayoritario, los educadores bolivarianos somos mayoría en este país, y logramos conformar un equipo de mucho diálogo, de mucha armonía, entre el equipo de gobierno que estaba discutiendo la convención con estas federaciones gremiales sindicales, que independientemente de sus diferencias, logramos en pocos días una convención que satisface profundamente las aspiraciones del magisterio, pero sobre todo que abre una gran perspectiva en cuanto a futuro de lo que queremos con un Estado docente comunal, en la una mesa, escuela profesor, bien... En la mesa se sentaron federaciones con distintas posiciones políticas. Claro, por ejemplo, hablamos de la Federación Venezolana de Maestros, cuyo presidente es un alto dirigente de los sectores de oposición, de uno de los partidos nacionales de oposición, el Colegio de Profesores, tiene una policromía allí, pero su presidente es militante de la socialdemocracia, el caso de FENATE, el caso del Colegio de Peritos y Técnicos, el caso del Colegio de Licenciados, es decir, pues hay una serie, un abanico de militancia activa partidista y de, por supuesto, concepciones pedagógicas totalmente contrarias a la nuestra. ¿A qué atribuyen los rumores entonces sobre supuestas divisiones, conflictos o que supuestamente hay molestia por lo que obtuvieron finalmente con la discusión? Bueno, hay un sector, en el caso de los educadores militantes del proceso bolivariano, que no han podido entender la transformación radical que ha dado SINAFUN, el movimiento sindical. Es un movimiento sindical que basa su esencia en lo que nosotros llamamos los
consejos de afiliados. Es decir, toda acción en SINAFUN es discutida en el consejo de afiliados. No es solamente el presidente de SINAFUN quien decide, pues no hay una especie de oligarquía sindical. Algunos compañeros, lamentablemente militantes nuestros de la revolución, no han podido entender eso, las cuotas de poder. Ahí no, hay la alianza con los trabajadores y todo se somete a votación. Y por otro lado, en el sector de la derecha, hay algunos sectores, especialmente ligados a la oligarquía amarilla, al sector amarillo de la derecha, al sector fascista más radical de la derecha reaccionaria, que no tiene espacio en los trabajadores, y en este caso específico los trabajadores de educación, y también pretendían soliviantar los ánimos en el país para embarcarle en el golpe económico, en la guerra mediática que tienen todavía, en esas acciones. Pero no fue así. Afortunadamente, y debemos darle un gran saludo al magisterio venezolano, a los trabajadores jubilados, a los maestros activos, a lo largo y ancho del país. Solamente tuvimos un brote de cierta conflictividad en el municipio de Ribarren del estado Lara y en el municipio Guanare del estado Portuguesa. Comparado con los 335 municipios del país, podemos decirle al magisterio y al país que tuvimos una gran responsabilidad con la patria al garantizar el inicio del año escolar en un ambiente de mucha armonía y de mucha cordialidad. ¿Está descartado el riesgo de huelga, paralización de actividades? Totalmente. Por cualquier malestar que pueda haber, por lo que usted planteaba, profesor. No, totalmente. Eso hay que descartarlo por dos circunstancias. La primera es que el maestro venezolano es un maestro comprometido con su pueblo y que de manera racional entiende que el aumento salarial que se logró es importante porque no solamente ataca el aumento en términos del dinero, porque esta convención tiene esa condición, y es que se protege ese salario con otras acciones. Por ejemplo, los sectores más débiles del magisterio